Son las 6 de la mañana del 15 de octubre de 1917. El aire en el patio del castillo de Vincennes huele a tierra mojada y a pólvora vieja. Hay escarcha en el pasto. El vapor del aliento de 12 soldados franceses sube en pequeñas nubes blancas hacia un cielo que todavía no ha decidido si va a amanecer. El frío pesa como una mano sobre los hombros. En el centro del patio hay una mujer de 41 años. Lleva un abrigo oscuro, guantes elegantes y un sombrero. Va vestida como si fuera a tomar el té en un hotel de lujo, no como alguien que va a morir en los próximos 90 segundos. El oficial a cargo le ofrece una venda para los ojos. Ella dice que no con la cabeza, sin apresurarse, como quien rechaza azúcar en el café. Le ofrecen atarla al poste de madera que tiene detrás. Ella dice que no otra vez. Entonces hace algo que ninguno de los 12 soldados presentes olvidará mientras viva. Mira a cada hombre del pelotón uno por uno, sin saltarse ninguno, y les manda un beso. 12 detonaciones. Un cuerpo callando sobre la escarcha. Y el silencio más incómodo que París había escuchado en años. Los libros de historia la llaman la espía más peligrosa de la Primera Guerra Mundial. Los periódicos de la época la llamaron traidora, seductora, monstruo con cara de mujer. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de una cosa: la mujer que vendió secretos militares entre sábanas de seda y mandó hombres a morir por dinero alemán. Ese mismo año, 2 años antes, otra mujer había muerto fusilada en Europa, una enfermera británica llamada Edith Cavell, ejecutada por los alemanes en Bélgica. El mundo la convirtió en heroína de inmediato. La diferencia entre las dos historias no fue el valor ni la culpa, y eso lo entenderás al final de este video, cuando todo encaje de una manera que no esperabas. Pero lo que nadie te ha contado es que los archivos clasificados que demuestran la probable inocencia de Mata Hari estuvieron escondidos durante 68 años, y que los hombres que la condenaron a muerte tenían razones muy personales para necesitar que ella fuera culpable. Su nombre real no era Mata Hari, era Margaretha Gertruida Zell, nacida en Leeuwarden, Holanda, el 7 de agosto de 1876, hija de un fabricante de sombreros que la llamaba mi princesa y que un día se fue y nunca volvió. Lo que Mata Hari hizo con esa herida es la historia más extraordinaria que este canal ha contado hasta ahora, y también la más injusta. Si estas historias que la historia oficial prefiere enterrar te interesan, suscríbete, porque lo que viene ahora es cuando todo se complica de verdad. Para entender cómo una niña holandesa de clase media se convirtió en el nombre más famoso de Europa, hay que retroceder. Hay que entender primero lo que le quitaron, porque lo que le quitaron fue exactamente lo que pasó el resto de su vida intentando recuperar. Adam Zell era un hombre que amaba con generosidad y gastaba con imprudencia. En la ciudad de Leeuwarden, en el norte de Holanda, tenía una sombrería próspera y una hija a quien adoraba de una manera que rozaba lo teatral. La llamaba su princesa. Le compraba sombreros extravagantes que ninguna otra niña en la ciudad habría podido usar. La paseaba con orgullo por las calles empedradas, como si su existencia fuera ya, de por sí, un espectáculo digno de admiración. Margaretha tenía 13 años cuando todo eso terminó. Las inversiones fallidas en pozos petroleros en Java, una apuesta que parecía segura y no lo era, borraron en meses lo que había tardado años en construirse. En 1889, Adam Zell declaró la quiebra. El dinero desapareció, los sombreros desaparecieron, y luego desapareció él. No de manera dramática, no con una pelea ni con una escena, simplemente dejó de estar, con la elegante cobardía de los hombres que aman de verdad, pero no saben quedarse cuando el amor cuesta algo. La madre de Margaretha, Antje,
Murió 2 años después, en 1891, con la discreción de alguien que ya había decidido que el mundo no le debía nada más. Margareta tenía 15 años y su tío la recibió en Sneek, en una casa que olía a sopa fría y a cortesía obligada. Esta herida, ser la princesa de un hombre que se fue y nunca volvió, sería el motor secreto de toda su vida. Lo que nadie sabía todavía era que esa herida tenía una forma muy específica de manifestarse. Cada vez que un hombre poderoso le prestaba atención, Margareta lo confundía con amor. Y cada vez que ese hombre la abandonaba, y casi todos lo harían, la herida original sangraba de nuevo, fresca como el primer día. A los 18 años, Margareta respondió a un anuncio en el periódico. Un oficial colonial holandés de nombre Rudolf MacLeod, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. Ella le escribió. Él respondió. Se casaron en 1895, en una ceremonia que olía más a transacción que a romance, y viajaron juntos a Java, la isla indonesia, donde Holanda tenía sus colonias, y donde Rudolf tenía su destino militar. Java lo cambió todo. No Rudolf. Rudolf resultó ser un hombre violento, alcohólico y cruelmente infiel. Lo que cambió todo fue la isla misma. El calor húmedo. El olor del jazmín mezclado con incienso en los templos. Las danzas sagradas javanesas, los wayang wong, donde las mujeres se movían con una lentitud hipnótica que no era seducción sino comunicación con algo más antiguo que el deseo. Margareta las observaba con la intensidad de alguien que reconoce en algo ajeno la respuesta a una pregunta que no sabía que tenía. En Java nacieron 2 hijos. El mayor, Norman, murió en 1899, un sirviente lo envenenó accidentalmente, según la versión oficial, confundiendo los medicamentos. Los historiadores han documentado que la muerte de Norman nunca recibió una explicación completa y que Rudolf y Margareta se acusaron mutuamente durante años en cartas que todavía existen en archivos privados. La pequeña no sobrevivió. Pero cuando el matrimonio colapsó, como era inevitable, Rudolf se quedó con su custodia. Margareta perdió al hijo, perdió a la hija, perdió el dinero. Pero esto es lo que es crucial entender en este momento. No volvió a Holanda a rendirse. Volvió a Europa con una idea. Detente un momento. Piensa en esto. Una mujer de 28 años, sin dinero, sin hijos, sin nombre útil, en la Europa de 1903, donde las opciones para una mujer en esa situación eran casarse de nuevo, trabajar como sirvienta o desaparecer en la oscuridad de la pobreza respetable. Esas eran las opciones que el sistema le ofrecía. Todas las opciones que el sistema le ofrecía. Margareta eligió una cuarta opción que nadie le había ofrecido: inventarse. Llegó a París con poco más que sus recuerdos de Java y una comprensión instintiva de lo que los hombres europeos deseaban y no podían admitir que deseaban. En una ciudad que olía a perfume caro y a ambición barata, donde los salones culturales competían por la siguiente sensación, se presentó ante el director del Musée Guimet con una propuesta. Ella era una sacerdotisa hindú del sur de la India, iniciada en los misterios de la danza sagrada de Shiva, y quería compartir ese arte con París. Era completamente falso, y funcionó de una manera que superó cualquier expectativa. El 13 de marzo de 1905, ante una audiencia de 300 invitados periodistas, aristócratas, diplomáticos, artistas, Mata Hari bailó por primera vez en el Musée Guimet. Llevaba joyas en los brazos y en el cuello. Llevaba poco más. El calor de 1000 velas hacía que las sombras se movieran en las paredes como si los dioses de los que hablaba existieran de verdad. El silencio de 300 hombres y mujeres, mirando a una mujer
que los tenía a todos en la palma de la mano, duró hasta el último movimiento. Al día siguiente, su nombre llenaba todos los periódicos de París. Durante los 8 años siguientes, Mata Hari fue el espectáculo más codiciado de Europa. Actuó en Madrid, en Berlín, en Viena, en Roma. Sus amantes incluyeron al duque de Brunswick, al ministro de guerra francés Adolphe Maissimy, a oficiales de ejércitos que en unos años estarían en lados opuestos de una guerra. Cada uno de ellos pensaba que la conocía. Ninguno la conocía. Dale like si crees que esta historia merece ser contada. Nos ayuda a seguir rescatando estas vidas del olvido. Porque lo que ninguno de esos hombres poderosos veía, lo que Mata Hari nunca les mostró, era la grieta debajo de todo el esplendor. Ella ganaba fortunas y las gastaba con la misma velocidad que su padre había gastado la suya. ¿Recuerdas al hombre que compraba sombreros extravagantes que no podía pagar? La hija hacía exactamente lo mismo. Alquilaba castillos que no podía sostener, compraba joyas que empeñaba al mes siguiente. Y debajo de cada actuación, debajo de cada conquista, seguía siendo la niña de Leeuwarden, buscando al hombre que se quedara. En 1914 creyó encontrarlo. Vadime de Maslov tenía 21 años cuando se conocieron. Era oficial ruso sirviendo en el ejército francés delgado, con ojos claros que no calculaban nada, y la amaba con la simplicidad transparente de alguien que todavía no había aprendido a usar el amor como moneda de cambio. Tenía 20 años menos que ella. No tenía dinero ni influencia, ni nombre reconocible en ningún salón de París. Era exactamente lo que ella necesitaba, y exactamente lo que no podía protegerla. Porque agosto de 1914 lo cambió todo. La guerra llegó a Europa con el olor a pólvora que Mata Hari conocía de los campos de tiro, donde los generales que la cortejaban practicaban sus habilidades. Las fronteras se cerraron, los teatros cerraron. Las cuentas bancarias que ella tenía en Alemania, donde había actuado durante años, quedaron congeladas de un día para otro. En semanas, una de las mujeres más ricas y famosas de Europa se encontró sin ingresos, sin acceso a sus ahorros, y con un amante herido en un hospital militar. Fue entonces cuando el capitán Georges Ladoux tocó a su puerta. Ladoux dirigía el contraespionaje francés, un hombre de mediana estatura y modales precisos que olía a tabaco de pipa y a desconfianza. Le hizo una oferta que Mata Hari, en su situación, no podía rechazar fácilmente: trabajar como agente de inteligencia francesa, usar sus contactos con oficiales alemanes para extraer información y recibir a cambio una suma que le permitiría pagar sus deudas y estar cerca de Vadime. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que ella sin duda no sabía, era que Ladoux ya la sospechaba de trabajar para Alemania. La reclutaba no para usarla, sino para vigilarla, o quizás para algo peor. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña. Mata Hari viajó a España en 1916 siguiendo instrucciones francesas. Allí contactó al agregado militar alemán Arnold Kalle. Kalle le entregó información que, según ella, era deliberadamente inútil, el tipo de secreto que se comparte cuando quieres que la otra persona crea que recibe algo sin darte nada real. Ella se lo reportó a Ladoux. Lo que Kalle hizo después resultó decisivo. Envió a Berlín, usando el código G21, mensajes describiendo a una agente llamada G21 como fuente valiosa de información francesa. Lo envió usando un código que los servicios de inteligencia franceses llevaban meses interceptando y descifrando. Un código que los alemanes sabían perfectamente que los franceses podían leer. Piensa en lo que eso significa. O los alemanes sacrificaban deliberadamente a Mata Hari, usándola como señuelo para distraer a los franceses mientras operaciones más importantes avanzaban.
o los mensajes eran completamente falsos, y su nombre apareció insertado por razones que los historiadores todavía no comprenden del todo. En cualquiera de los dos casos, los servicios alemanes la usaron como pieza desechable en un juego cuyas reglas ella nunca conoció. Los franceses interceptaron los mensajes y los usaron exactamente como necesitaban usarlos. Imagina eso. Imagina que llevas 40 años construyendo una vida desde cero con tus manos, con tu inteligencia, con tu capacidad de convertirte en lo que el mundo necesitaba que fueras. Imagina que el único hombre que amaste sin cálculo está ciego en un hospital, y no puedes visitarlo porque los permisos te los niega el mismo sistema que te está observando. Imagina que una mañana de febrero el frío del invierno parisino se te clava a través de la ropa mientras un oficial te esposa y que ese oficial es el mismo hombre que te reclutó, que te prometió protección, que conocía exactamente tus vulnerabilidades porque tú misma se las contaste confiando en que era tu empleador. Imagina que en ese momento comprendes con la claridad brutal de lo irreversible que nadie va a venir. El 13 de febrero de 1917, los agentes franceses detuvieron a Mata Hari en el Hotel Élysée Palace de París. La trasladaron a la prisión de Saint-Lazare, donde la celda olía a desinfectante barato y a la humedad de paredes que habían absorbido décadas de desesperación. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Mata Hari respondió con la misma precisión que había usado toda su vida para construir narrativas. Pero esta vez, la narrativa no la controlaba ella. El tribunal militar la juzgó en julio de 1917, a puerta cerrada. No había jurado civil. Los jueces militares rechazaron los testigos de la defensa. Las pruebas, los mensajes interceptados, con el código 21. Algunas sumas de dinero que Mata Hari había recibido de contactos alemanes y que ella describía como pago de un antiguo amante, llegaron al tribunal como definitivas. Los jueces deliberaron durante 45 minutos. 45 minutos para decidir la vida de una persona. Culpable, pena de muerte. Ninguno de los hombres que habían compartido su cama apareció para testificar por ella. Ninguno de los ministros, generales, ni aristócratas que la habían conocido íntimamente durante 12 años levantó la voz. ¿Recuerdas el silencio de 300 personas en el Musée Guimet mirándola con admiración? Este silencio era el mismo, pero en dirección contraria. El silencio de los poderosos, cuando ya no te necesitan, es exactamente igual al silencio de los poderosos cuando te admiran. Solo cambia lo que produce en ti. Pero antes de continuar, hay algo que tienes que entender sobre el contexto en que ese juicio ocurrió. 3 meses antes de la condena de Mata Hari, el ejército francés había sufrido el desastre del Chemin des Dames. 40.000 soldados muertos en 4 días, siguiendo órdenes que los propios oficiales habían advertido que eran suicidas. El general Nivelle, que ordenó el ataque, perdió su cargo. Pero la pregunta que Francia no podía responder públicamente era más profunda. ¿Quién cargaba con la culpa real? ¿Cómo se explican 40.000 muertos a 40.000 familias? Una espía extranjera era una respuesta conveniente. Una mujer que había dormido con generales franceses y alemanes por igual extranjera, sexualmente libre, ya detenida y esperando juicio, era exactamente el tipo de culpable que un sistema en crisis necesita fabricar, no porque la evidencia fuera sólida, sino porque su existencia generaba un relato comprensible en un momento en que la realidad era demasiado caótica para explicarse honestamente. Así murió Mata Hari, no de un balazo de una narrativa. Y aquí es donde la historia le cobra al sistema la más cruel de las ironías. En 1985,
El Ministerio de Defensa francés desclasificó parte de sus archivos sobre el caso. En 1999, el MI5 británico hizo lo mismo. Las conclusiones de los historiadores Julie Wheelwright en su investigación de 1992 y los análisis posteriores del Código 21 resultaron devastadoras para la versión oficial. Las pruebas eran, en el mejor de los casos, ambiguas. El Código AG-21 viajó usando un cifrado que los alemanes sabían que los franceses ya habían roto, lo que significa que Mata Hari era una agente tan amateur que los alemanes la usaban como descarte, o nunca fue agente real de nadie, y los mensajes eran una trampa de la que ella no sabía nada. Los registros alemanes capturados después de la guerra no contienen ninguna documentación de que Mata Hari proporcionara información de valor militar real. Ninguna. ¿Cuántos soldados franceses murieron por los secretos que ella supuestamente reveló? Ese número, ese dato concreto que la acusación nunca pudo demostrar, no existe en ningún archivo. Los documentos no lo confirman. Y ese silencio es quizás la parte más importante de toda esta historia. Nunca lo sabremos. Y esa ausencia de respuesta es, en sí misma, la respuesta más honesta que la historia puede darnos. En algún hospital militar, en 1917, Vadime de Maslov, parcialmente ciego por un ataque de gas, sin influencia política, sin nombre que importara en ningún ministerio, leyó la noticia de su ejecución en un periódico que olía a tinta barata. El único hombre que ella había amado sin calcular nada, era también el único que no tenía ningún poder para salvarla. Eso lo entendería él con los años, cuando ya era demasiado tarde para los dos. Ahora pensemos en Edith Cavell, la mujer que mencionamos al principio, la que el mundo convirtió en heroína. Edith Cavell era enfermera británica en Bélgica, ocupada por los alemanes. En 1915, los alemanes la arrestaron, la juzgaron y la ejecutaron. Su crimen era real, y ella lo admitió sin vacilar. Había ayudado a escapar a más de 200 soldados aliados cruzando líneas enemigas. Era culpable de exactamente lo que se le acusaba. Lo sabía. Lo dijo. Murió haciendo algo. El mundo convirtió a Edith Cavell en heroína de inmediato. Hospitales, calles, monumentos llevan su nombre. Su ejecución sirvió como propaganda aliada durante años. Murió culpable, y la historia la inmortalizó como mártir. Mata Hari murió probablemente inocente de los cargos específicos que se le imputaron, y la historia la convirtió en sinónimo permanente de traidora. La diferencia entre las dos no fue el valor, no fue la moral, no fue la culpa, fue a quien le convenía cada narrativa. Cavell era el ejemplo que los aliados necesitaban de la crueldad alemana. Mata Hari era el ejemplo que Francia necesitaba de la amenaza interna. Las dos murieron para que los hombres pudieran contar una historia conveniente sobre una guerra que ningún bando estaba ganando limpiamente. El sistema no ejecutó a mujeres por ser espías. Las ejecutó cuando necesitaba ejemplos. Hoy, en Leeuwarden, la ciudad holandesa donde nació Margaretha Gertruida Celle, el Fries Museum conserva fotografías de su infancia, cartas de su puño y letra, y una imagen que pocos conocen. Margaretha a los 12 años, antes de que todo se derrumbara, con el sombrero extravagante que su padre le había regalado, mirando a la cámara con una seriedad que parece más adulta de lo que le correspondía. Y existe otra fotografía, la última que le tomaron, en el patio del castillo de Vincennes, segundos antes de la ejecución. Sus ojos miran directamente a la cámara, sin miedo visible, con la misma seriedad de la niña de 12 años, como si hubiera decidido que si el mundo iba a mirarla morir, lo haría en sus términos.
¿Recuerdas lo que dijimos al principio por qué se negó a la venda para los ojos? Ahora lo entiendes. No era valentía performativa. Era lo único que nadie podía quitarle, la decisión de cómo ser mirada. 6. Lo había aprendido a los 15 años, en una casa que olía a sopa fría y a cortesía obligada. Cuando comprendió que el mundo le daría muy poco, pero que la mirada esa sí era suya. Aquella niña que su tío recibió en Sneak después de que su padre se fuera y su madre muriera. Aquella niña que aprendió que la única cosa que nadie podía quitarle era su capacidad de decidir cómo ser mirada, resultó que tenía razón en todo lo que nadie le escuchó. El sistema le quitó la libertad, le quitó la vida, no le quitó la última mirada. Y entonces llegamos a la pregunta que este video ha estado construyendo desde el principio. Mata Hari murió porque era peligrosa o porque era prescindible. La respuesta fácil es que era peligrosa, más dramática, más satisfactoria, más cómoda. Una espía extraordinaria que jugó con fuego y pagó el precio. Esa historia tiene sentido. Esa historia nos permite dormir bien. Pero cuando abres los archivos, cuando lees las conclusiones de los historiadores que revisaron el Código 21, que analizaron los registros alemanes, que leyeron las memorias del propio Ladú publicadas en 1932, donde admite que las pruebas eran ambiguas. Aunque insiste en que el tribunal actuó correctamente, la historia que queda es más incómoda. La historia que queda es la de alguien que fue prescindible, que alguien usó, descartó y luego convirtió en símbolo de exactamente aquello de lo que probablemente no era culpable. Y si eso es lo que pasó, entonces su historia no es sobre una espía extraordinaria. Es sobre lo que le ocurre a cualquier persona, hombre o mujer, cuando un sistema necesita un culpable y tú eres la candidata más conveniente. ¿Cuántas veces dejaste que alguien te contara quién eras, en lugar de decidirlo tú? Piénsalo. Porque Mata Hari construyó una identidad entera para escapar de ese poder y ese mismo poder la destruyó cuando dejó de serle útil. La ironía que la historia guarda para el final es esta. El sistema que la mató no pudo matarla del todo. Su nombre vive, pero vive como él quiso que viviera, como sinónimo de traidora, de femme fatale, de peligro con cara de mujer. Incluso en la inmortalidad, el sistema ganó el relato. O quizás no, porque ahora tú sabes la otra versión. Y cada vez que alguien diga Mata Hari pensando en una traidora, existe la posibilidad de que alguien más, alguien que vio este video, recuerde que la historia es más complicada que eso. Que detrás del mito había una niña de Leeuwarden, con un sombrero extravagante y un padre que se fue. Que detrás de la espía había una mujer que amó mal, gastó mal, confió mal, y que pagó con su vida una deuda que no era suya. Eso es lo que sobrevive cuando el sistema cree que ganó. La verdad que circula entre las personas, de boca en boca, de pantalla en pantalla, mucho después de que los archivos se cierran. Si esta historia te movió, compártela. Estas vidas merecen ser recordadas, más allá de la caricatura que la historia oficial construyó sobre ellas. Suscríbete para no perderte la próxima entrega. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia no sabías? ¿Sabías que los archivos la absolvían casi completamente? Gracias por quedarte hasta el final. La próxima historia tiene algo en común con esta. Una mujer que un sistema poderoso necesitaba reducir a una sola función. Pero esta vez, el sistema no fue la guerra, fue una dinastía entera. Una familia real que necesitaba que ella desapareciera en silencio. El precio que pagó fue todavía más largo, todavía más calculado, y de alguna manera todavía más devastador, porque ocurrió a plena luz del día, mientras el mundo aplaudía. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia.